Hola, bendiciones, qué alegría volverlos a ver. Ahora en este 2021, el año de la edificación, para nosotros es una bendición poder llegar a sus casas, poder llegar a cada hogar. Y recuerde que este es el año donde Dios va a empezar a colocar piedras nuevamente y va a acercarnos para hacer. Así es que no te pierdas esta prédica que viene ahora. Viene una impartición de lo que va a ser el 2021 y creo que Dios va a ser bien enfático en lo que va a hacer. Así es que va a restaurar la adoración, va a restaurar cada una de las cosas. Entonces prepárese allá en casa, comparta este mensaje a la gente que aún no conoce a Jesús. Compártala y también compártela a mucha gente para que sepa Dios qué va a hacer en este nuevo año. Así es que, hijo, estás a tiempo. Vamos a entrar a adorar al Señor, vamos a entrar a alabanza, pero quiero que compartas este mensaje. Si tú estás allí, házmelo saber a través del chat, a través del WhatsApp. Igual, si tienes alguna necesidad, permítenos orar por ti. Danos el nombre de la persona que está enferma, pero sé que Dios hoy va a restaurar muchas cosas, porque 2021 es el año de la edificación. Así es que, hijos, vamos a trabajar fuertemente. Comparte y estamos allí. Saluda a mis hijos del Valle, a cada persona que nos está viendo, a la gente de Latinoamérica. Ya bendiciones para ustedes, los amamos, pero prepárese porque viene algo bonito para ustedes. Así es que pónganse en pie y vamos a adorar al Señor. Con las palmas todos, vamos. Aplaudan hoy, pueblos todos, viva al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 eres el eterno Dios.
puede aplaudirlo ahí donde usted está. Fuerte, fuerte, fuerte todos. Levanta tus manos ahí en victoria y dile: Señor, gracias por tu amor, Señor. Me amas tanto, Dios. Me amas tanto, Dios. Cuán grande amor. Grande amor, tu amor paciente en mi corazón, hay gozo inefable. Decláralo conmigo, di: increíble. Increíble, me
tus manos ahí donde estás y dile: tú me amas demasiado, Señor. Sí, se puede sentir la presencia del Señor ahora. Decláralo: increíble, Señor. Aleluya. Increíble, me renovaste, Cristo. Increíble, me renovaste, Cristo. Tus promesas Son así. Amén. Tú no eres hombre para mentir. Te amo, Señor. Levanta tus manos. Demasiado me amas tanto, Señor. Dile: me amas. Vamos, díselo. Cristo, me amas demasiado. Demasiado me amas tanto, Señor. Gracias por tu misericordia. Cristo, me amas demasiado. Demasiado. Me amas tanto, Oh, me amas tanto, Dios. Cristo, me amas demasiado. Demasiado. Me amas tanto, Me amas tanto, Dios. Me amas tanto, Cristo, me amas demasiado. demasiado me amas tanto, Señor. Tu presencia, Cristo, me amas demasiado. Demasiado me amas tanto, Señor. Cristo, me amas Demasiado me amas tanto, Señor. Cristo, Cristo, me amas demasiado. Tú me amas, Señor. Diste tu vida en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Por tu misericordia con nosotros, Señor. Tú has sido bueno para con todos nosotros. Cada momento, cada circunstancia, cada minuto, Señor, tú has estado ahí, Señor. Con tu amor y con tu misericordia nos has levantado, Señor. Nos has levantado, Señor, cada mañana con tu misericordia, Dios. Por eso, Señor, no sabemos otra cosa que adorarte, Señor, y darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por ser bueno, porque nadie más es bueno sino tú, Señor. Solo tú, mi Dios. No temerá mi corazón, no temerá mi corazón. Nada ni nadie podrá apartarme de tu gran amor, Señor. Nadie podrá quitarme, Señor, de tu propósito, Señor, porque tu propósito con nosotros es grande. Tú eres vivo, Señor. Por eso yo me rindo delante de tu presencia, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Humillamos todo lo que somos, Señor.
manos ahí donde tú estás. Y si esas lágrimas están bajando en esta hora, es la presencia del Rey. Aleluya. Vamos a dejar que el Señor nos ministre en esta hora por medio de los instrumentos que se tocan, Señor, con la unción del Espíritu Santo. Para ti, gran Rey. Todas nuestras coronas a tus pies, Señor. Vamos. Hola, bendiciones para todos, qué alegría volverlos a ver un domingo más
un encuentro más con el Señor. Y bueno, yo sé que hoy va a pasar cosas preciosas. Sé que muchos están allá descansando en sus casas, en sus hogares, pero vamos a orar para que Dios esté en todo lugar. Le doy saludos a los hijos de Timbío, les mando una bendición allá a toda la gente que está fuera del país, y sé que la palabra de hoy va a traer presencia y edificación. Y quiero que ore conmigo allá en casa, incline su rostro, cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tenernos vivos, Señor. Gracias por este año, Señor, que aunque fue un año difícil, la mano tuya siempre estuvo con nosotros. Y te pedimos, Señor, que todas las palabras que provengan del Espíritu, Señor, den vida y den vida en abundancia. Y todo lo que provenga del hombre, las vanas palabras, las actitudes, sean desechadas en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, háblanos, Señor. Háblanos y edifícanos, porque tu palabra tiene el poder y es la que trae vida, en el nombre de Jesús. Quiero hablarles un tema en el día de hoy y se llama 2021, el año de la edificación. Vamos, diga conmigo, 2021, el año de la edificación. Y usted se preguntará por qué el set es diferente, y es porque Dios me dijo, las cosas deben ser diferentes y van a ser diferentes a partir de este 2021. Y me dio esta palabra, y vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 58, verso 11. Libro de Isaías, capítulo 58, verso 11. ¿Y qué dice? Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu ¿qué? Tu alma. Se lo repito, Jehová te pastoreará ¿cuándo? Siempre, y en la sequía saciará tu alma, y te dará un vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los simientes de generación en generación, y levantarás y serás llamado reparador de portillos o restaurador de calzadas. ¿Para qué? Para habitar. Y me impresiona algo, y es que el Señor dice que en este tiempo Dios siempre nos pastoreará. ¿Y qué dice? Y en el tiempo que tengas sequía, Dios nos va ¿a qué? A saciar. Y el Señor me dijo, prepárate, porque en el 2021 es el año de edificar. El año de edificar, pero no solamente se trata de muros, de cosas, sino es edificar nuestra vida entera. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso, pastor? Cuando estaba David en el Salmo capítulo 58, haz bien con tu benevolencia a Sión, y edifica los muros ¿de qué? De Jerusalén. Y la gente cree que realmente David estaba hablando de reparar muros o de hacer casa. Pero cuando usted lee todo el contexto anterior, está hablando David ¿de qué? De su vida, de errores que fueron cometidos. Y recuerde, mire el verso 1 cuando le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis ¿qué? Mis rebeliones. Y este es el año 2021, el año de edificar, pero creo que Dios tiene nuevamente que edificar los muros, pero no solamente los muros de nuestra iglesia, sino también los muros de nuestra vida. ¿Por qué dice eso, pastor? Mire a David. David cometió errores y la palabra de Dios empezó a escasear. Luego de David siguió ¿quién? Salomón. Y luego de Salomón siguió ¿quién? Roboán. Y si te das cuenta, poco a poco la palabra de Dios comenzó ¿a qué? A extinguirse. La palabra de Dios comenzó ¿a qué? A extinguirse. Y si usted se da cuenta, de David a Roboán, la gente comenzó a caer sus brazos. La fe de las personas comenzó a decaer. Comenzó a decaer la oración. La gente comenzó a deshacer, y ya la oración no era tan vital. Para Roboán no era tan importante como para David. Pero mire eso también. Y abandonaron todas las escrituras y los mandamientos. Se lo repito nuevamente. Esta gente empezó a bajar el pueblo ¿qué? La espiritualidad. Comenzaron a bajar los brazos frente al Señor. Comenzaron a bajar la oración y comenzaron ¿a qué? A abandonar las escrituras. Y recuerde muy bien que habían dos reinos.
e Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se volvió ¿qué? Idólatra. Y el reino del sur se volvió ¿qué? Pervertido, se volvió inmoral. Y todo mundo comenzó, cuando comenzaron todo mundo era pedido con Dios, pero la dificultad, la escasez, los momentos difíciles hicieron que el pueblo ¿qué? Comenzara a decaer. Y esto mismo pasó, hermano. Los que estaban en el norte comenzaron a ser personas idólatras, y los que estaban en el sur comenzaron a ¿qué? A ser personas inmorales. Y dice la Biblia que en ese momento es cuando empezaron a habitar sin muros, porque sus enemigos comenzaron a caer y todas las cosas que estaban allí se cayeron los muros, y el pueblo de Dios quedó desprotegido y murieron muchos del pueblo de Israel. Pero recuerde esto, que muchos murieron, pero también muchos fueron cautivos por 70 años. Yo no sé si está ya conmigo, escríbame algo en el chat, pero quiero que esté acá, quiero que me escriba. Le voy a repetir nuevamente. Le estoy hablando que este es el año 2021, el año de la edificación. Le estoy hablando que Dios dijo, como le dijo a David, y David le decía: Señor, repara mis muros. No solamente se refería a unos muros exteriores, sino también se refería a los muros de su vida, porque había fallado. Le estaba diciendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero falló. Pero luego siguió Salomón y siguió fallando, luego siguió Roboán y siguió fallando, y poco a poco, ¿qué pasó? Los hombres de Dios bajaron los brazos. Poco a poco los hombres de Dios dejaron la oración. Poco a poco los hombres de Dios dejaron ¿qué? Las escrituras, y dejaron todo lo referente al Señor. Y es cuando en ese momento el pueblo de Dios empieza, y es cuando son rotos los muros de Jerusalén, es cuando todas las murallas caen, y en ese momento es cuando los hijos de Dios resultan cautivos por 70 años. Y yo le decía: Señor, ¿por qué 2021, el año de la edificación? Y me dijo: porque los muros han caído. Los muros que protegían al pueblo de Dios han caído, hermano. Ahora estaba hace poco hablando con mi papá y mi mamá, y me dijeron: hijo, ¿escuchaste la noticia donde ahora aparecieron pastores que son homosexuales y están diciendo que la Biblia? Y empezó a hablarme, pero más que el hecho de que si eran o no eran, era el sentido de que poco a poco se ha ido deteriorando, tanto en la idolatría como en la inmoralidad, la relación con Dios. Y yo le dije: Señor, ¿y qué quieres hacer? Y me dijo: es el año de ¿qué? De la edificación. Y yo creo que literalmente Dios va a volver a edificar murallas alrededor de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que la gente estaba protegida por una muralla, allí se resguardaban de sus enemigos, se resguardaban de los ataques del diablo, se resguardaban de toda la envidia, de ser saqueados, de que sus cultivos fueran quitados. Y el Señor me dijo: cuando mi pueblo restaure y edifique nuevamente esa muralla, ese muro, ese antemuro, van a estar protegidos ¿de qué? De las acechanzas del diablo de los últimos tiempos. Van a estar protegidos de que el ladrón no venga a robar sus cultivos. Van a estar protegidos de las enfermedades, de las pandemias. Yo no sé si usted está ya en casa, pero yo quiero en este 2021 ser un edificador de mi casa. Y hoy vengo como lo hizo cuando ya mandaron al profeta a decirle: dile al rey que es hora de reconstruir la casa, es hora de reconstruir las murallas para el Señor. Yo vengo a decirte que en este 2021 es el año de edificar, es el año de reconstruir no solamente los muros de la casa, los muros de la iglesia, sino es el momento donde cada uno de nosotros va a volver a edificar esa muralla, va a volver a edificar ese muro, porque literalmente por muchos años Satanás nos ha tenido cautivos. Pero ¿sabe qué? Determino que en este 2021 es el año de la libertad. Dios lo prometió en Isaías 58 y dijo: este año es el año donde los reparadores de portillos van a anotarse en esta tierra. Y creo que Dios va a reparar esos portillos y va a hacer nuevamente ese muro. Pero ¿qué pasó más adelante? Dice que en ese momento había un rey llamado el rey Ciro, hermano. Y el rey Ciro recibe
dándole la palabra profética. Y es cuando el profeta le dice: llegó la hora de reconstruir. Y usted lo nota en el libro de Ageo, y ahí es donde dice cada una de las cosas, como literalmente Dios llama a ese remanente a reconstruirlo. Y salen 42,000 personas junto con el pueblo de la esclavitud, dispuestos a levantar y a restaurar la iglesia de Dios. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? La gente no tenía claro cómo eran las cosas. Recuerde que habían pasado ¿cuántos años? Habían pasado 70 años desde que la gente había visto. O sea que esa gente que venía con 70 años de esclavitud ya no conocía las escrituras, ya no conocía la oración, ya no conocía la alabanza. Y fue algo tremendo, porque cuando Dios quiere reconstruir las cosas, está pasando como el día de hoy, hermano. La gente no conoce la palabra, la gente no conoce la oración, la gente no conoce la alabanza. Solamente en las iglesias se está buscando una especie de entretenimiento. Pero déjeme decirle, 2021 es el año de la edificación. Y usted se preguntará: pastor, ¿y cómo hizo el pueblo de Dios para comenzar a edificar? Y le voy a explicar qué hicieron primero ellos. Lo primero que hicieron ellos fue que empezaron a reunir un grupo de personas que hicieran un coro como los tenía David, un coro que comenzara a alabar a Dios. Y usted se preguntará: mire, escuche esto, la función de ellos era ¿qué? Reparar los muros nuevamente. Pero lo primero que hizo que el rey, lo que hicieron los profetas, fue decirle: ¿sabes qué? Lo primero que vamos a restaurar es la adoración. Y comenzaron a colocar coros de personas y coros de hombres cantando al Señor y diciéndole, empezaron a exaltar. ¿Sabe por qué? Porque la adoración en los tiempos de David era la que provocaba que las cosas avanzaran y que la gloria de Dios se moviera, para que habitara la gloria en medio del pueblo. Y creo que es vital que en este 2020 se reedifique la adoración. Creo que en este 2020 se va a edificar nuevamente una adoración. Prepárese, casa del gran Dios, porque llegó el momento donde vamos a ver cómo Dios va a traer personas aptas para edificar. Y no estamos hablando de los hermanitos, sino estamos adorando, hermano. Cuando David buscaba la adoración, no era cualquier persona, eran los mejores. Y déjeme decirle que se está preparando una adoración. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo adoraba, hijo, lo que hacía la gente era que por un lado empezaba a escuchar adorando al rey, adorando, y eso le daba el vigor, le daba la fuerza a las personas para que pudieran persistir, para que trabajaran. Escuche esto tan precioso: mientras la gente estaba adorando, hermano, las cosas no iban bien, pero cuando el pueblo comenzó a adorar, empezó nuevamente el mover de Dios y la gloria de Dios a manifestarse en cada uno, hermano. Y ellos comenzaron a edificar los cimientos de la casa, los cimientos de los muros, hermano. Y creo que la gente va a edificar en este 2021, y nosotros vamos a edificar a través de la oración. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Cuando comienzan ellos a edificar, siempre se va a levantar un enemigo, y usted lo puede leer en el libro de Ageo o de Zacarías. Un enemigo que va en contra de la edificación, un enemigo que antes eran los dos reinos: uno eran los idólatras y otros eran la gente que era inmoral. Y creo que al día de hoy los dos enemigos más grandes de la iglesia es la idolatría y la inmoralidad, hermano. Diga conmigo allá casa: idolatría e inmoralidad. Estas dos cosas han impedido que la mano de Dios se manifieste como es. Pastor, ¿cómo así idolatría? ¿Acaso son los que adoran imágenes? No, hijo. Idolatría en el pueblo de Dios. Hay muchos que dicen conocer a Dios y son idólatras de una iglesia, idólatras de un hombre, idólatras de sus hijos, idólatras de su familia, y a veces se creen tan santos, hermano. Y cuando un hombre de Dios cae, una mujer de Dios cae, le colocan el dedo. Hermano, es idéntico. Son idólatras, y el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero la otra parte es la parte que inmoral. Y se levantaron los enemigos a perseguir al pueblo de Dios. Y le tocó al pueblo de Dios hacer lo siguiente, hermano. Al pueblo de Dios les tocó que
empezar a adorar al Señor, pero con un lado tenían la espada para defenderse de sus enemigos, se activaron en guerra, y con la otra tenían el arado para edificar el muro. Yo no sé si me hago comprender. Le estoy diciendo que el 2021 es el año de edificar nuevamente los muros de su casa, los muros de su vida, para impedir que el enemigo entre a su vida. ¿Qué le dije? ¿Cómo lo hizo el pueblo de Dios? Lo primero que hicieron fue que reedificar la alabanza. Volvieron a montar los coros como los tenía David, de la forma como David lo hacía, y eso hizo que la gente tuviera fe, que comenzara nuevamente a amar al Señor, y empezaron a edificar los cimientos. Cuando pasa esto nuevamente viene la persecución, donde la puede ver en el libro de Ageo, y viene la persecución. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron: nada va a impedir que nosotros construyamos un muro para protegernos de las acechanzas del diablo. Y en este 2021 vamos a volver a construir ese muro que nos dé la capacidad de poder hacer las cosas. Pero ¿qué hicieron ellos? En un lado tomaron la espada, y en el otro lado tomaron el arma, la herramienta para edificar, mientras las otras personas que hacían empezaron a hacerlo. Pero escuche esto, yo le dije: Señor, ¿qué vas a hacer? Y me dijo: lo primero que voy a hacer en este 2021 es que se va a restaurar la adoración de la casa del gran Dios. Determino que va a llegar a un nivel de bendición, a un nivel de unción. Dios va a cambiar las cosas. Prepárese, porque vienen cánticos del cielo. Lo segundo que hizo el Señor, que fue enseñarle al pueblo las escrituras. Hermano, la gente ya no sabía lo que decía la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron todos los hombres de Dios? Los profetas, ¿qué hicieron? Comenzaron a enseñar nuevamente la Torá, comenzaron a enseñarle. Y le dije: Señor, ¿qué va a pasar? 2021, el año donde voy a edificar la adoración. 2021, el año donde yo voy a hacer que la escritura y la palabra de Dios vuelva a verse real. Pero también, ¿sabe qué hicieron en ese momento? ¿Cómo edificaron la casa de Dios? Por una palabra profética. Lo tercero es que Dios me dijo: 2021 es el año donde se va a edificar la palabra profética. Le repito, se va a edificar ¿la qué? La adoración. Se va a edificar la escritura nuevamente, y se va a edificar ¿qué? La palabra profética. Pero todo eso, ¿sabe qué hizo, hijos? Todo eso hizo que la casa de Dios, que la gente que estaba edificando la casa de Dios tuvieran un fuego intenso. Y eso es lo cuarto que Dios va a hacer. Va a edificar ¿qué? Va a edificar nuevamente la adoración, va a edificar la palabra, va a edificar la profecía, y va a hacer que el fuego vuelva nuevamente al altar. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creería que esto es de parte del Señor. Y usted se preguntará: ¿por qué? Porque ¿sabe qué, hijos? Dios siempre ha tratado de hacerlo. Dios en todo momento ha querido edificar. ¿Por qué cree que hace años, cuando llegó la reforma de Martín Lutero, qué hizo el Señor? El Señor, mire, lo más lindo fue que el Señor quiso restaurar nuevamente ¿qué? La adoración, la palabra. Y la gente cree que cuando vino Martín Lutero, lo más bonito que hizo fue que las 95 tablas que pegó. No, hijo, ¿sabe qué fue lo más bello que hizo Martín Lutero? Lo más bello fue poder hacer la traducción a un lenguaje legible. Usted sabía que cuando él empezó a hacer la traducción de la Biblia, pasó algo impresionante, y en la misma época donde hay una revolución en la impresión, Dios tenía todo planeado. Dios dijo: voy a colocar un hombre para que este hombre que traduzca la palabra de Dios a un lenguaje sencillo. Pero también voy a hacer algo, y por otro lado voy a utilizar hombres que puedan imprimir. Hermano, van de la mano los inventos de la imprenta con la traducción de la palabra de Dios, iban al mismo lugar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque antes de Martín Lutero solamente los clérigos, los religiosos eran los que podían accesar a ¿qué? A la palabra, y la leían de espaldas, hermano, y solamente leían porciones de la palabra. Pero cuando Dios le entrega las escrituras nuevamente, la gente comenzó a ser edificada en la palabra de Dios. Por eso le repito nuevamente, a este lado, cuando edificaron los muros, ¿qué pasó? Edificó ¿qué? La adoración.
edificó la palabra, hermano, edificó la profecía e hizo que el fuego de Dios viniera. Cuando llegó la reforma de Martín Lutero, nuevamente volvió ¿qué? A tratar de que la gente recordara la palabra. Por eso mandó a este hombre a traducirla. Por eso llegó el momento donde la imprenta fue inventada. Pero también ¿sabe qué pasó? Más adelante apareció otro reformador llamado Calvino, y Calvino lo que hizo fue nuevamente restaurar ¿qué? Restaurar la adoración. Yo no sé si me hago comprender. Acá ¿qué pasó? Acá fue la adoración, fue la escritura, la oración, la profecía y el fuego en el púlpito. Luego, años después, aparece Martín Lutero reformando ¿qué? Las escrituras, la oración. Luego viene Calvino con la adoración. Dios siempre ha querido que las cosas sucedan de esta manera. Yo le decía: Señor, ¿qué quieres? Y me dijo nuevamente, Isaías 58:11, y Jehová los pastoreará siempre en las sequías, y saciará el alma, y dará vigor a tus huesos, y serán como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca se secan. Y creo que el 2021 es el año del verso 12. Y los tuyos, ¿quiénes son los tuyos? Nosotros. Mire lo que dice el Señor: y nosotros edificaremos las ruinas antiguas. Yo no sé si me hago comprender. Le estoy diciendo oración, adoración, profecía, el fuego. Martín Lutero, las escrituras, las cosas. Luego viene Calvino, la adoración. Pero llegó el momento de ¿qué? Del 2021, el año donde vamos a volver a edificar nuevamente los muros de su casa, los muros de su vida. En este año 2020 se desbarataron muchas cosas, se desbarataron las iglesias, pero ¿qué dijo el Señor en el verso 12? Y los tuyos edificarán, y nosotros edificaremos las ¿qué? Las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones en generaciones. ¿Y qué dice el Señor? Y generación en generación se levantarán, y serán llamados ¿qué? Reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. Yo no sé si usted cree eso en casa, pero escriba ya. Si usted cree, levante su mano si usted está creyendo que como pasó en el tiempo de Ageo, que como pasó en el tiempo de Martín Lutero, ahora llegó el tiempo de la iglesia donde se van a volver a edificar esas ruinas antiguas. Yo le dije: Señor, ¿qué vas a hacer? Y creo que literalmente, hermano, llegó la hora donde los creyentes, donde la iglesia va a volver, donde los profetas se van a volver a levantar. Le estoy diciendo que en este 2021 las cosas van a cambiar. Pero la pregunta, ¿cuál es, hijo? La pregunta es: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué dijo el Señor? Jehová nos pastoreará siempre, y en la sequía saciará nuestra alma, y dará vigor a mis huesos. Y mire que dice: y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca se van a secar. Creo que llegó el momento donde la palabra de Dios es la que va a hacer que las cosas cambien. Creo que así como en la antigüedad tenían la palabra en un lado, tenían las escrituras, tenían la oración, tenían la adoración, y en otro lado estaban edificando. Creo que este año también el cómo lo vamos a hacer es que nuevamente tenemos que volver a las escrituras. Pero creo que tenemos que entender que hemos fallado al Señor en este tiempo. Creo que debemos entender que las cosas han sido difíciles. Creo que debemos entender nuevamente que necesitamos edificar nuevamente las columnas de nuestra casa, las columnas de nuestra familia, las columnas de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando David le dijo: Señor, edifica nuevamente mi casa, lo primero que él hizo, ¿sabe qué fue, hijo? Volvió a las escrituras. Y mire lo que dice. Vaya conmigo al Salmo 51, verso 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a edificar en este 2021? Libro de Salmos, capítulo 51, verso 1. Y mire lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad,
límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos, para que seas reconocido junto a tu palabra. Y mire lo que dice: y tenido por puro en juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado he sido concebido mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Y creo que lo primero que tenemos que hacer para volver a restaurar esos muros, para restaurar los muros, es reconocer la condición en la que estamos. Estamos en una condición donde la iglesia ha fallado, donde la fe de la gente ha fallado, donde la palabra ha fallado. Pero creo que David lo expresó primero: ten piedad de mí, oh Dios, y ten misericordia. Y creo que eso es lo que tenemos que pedirle al Señor para que sea restaurado. Pero ¿qué más debemos hacer, pastor? Yo creo que llegó el año donde, así como dijo el salmista, llegó el año donde no necesitamos más el oprobio, donde nos cansamos del oprobio del pueblo. La palabra oprobio traduce todos los enemigos, las ataduras, todas las cosas que impiden que los hijos de Dios se muevan. Y creo que este es el año de quitar el oprobio. Le estoy diciendo nuevamente, ¿qué va a pasar en este 2021? La oración se va nuevamente a edificar. Se va a edificar nuevamente la adoración. Se va a edificar nuevamente la profecía, y el altar va a volver a ser encendido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Volviendo a la palabra, como lo hizo David, pidiendo misericordia, pidiendo que el Señor tenga piedad de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo más lo vamos a hacer? Quitando el oprobio, hermano. El oprobio son todas las ataduras que llevan al pueblo de Dios a ser esclavo del enemigo. Son aquellas manchas que le dice el enemigo: usted tiene oprobio, el oprobio suyo, y es eso que le da el derecho legal al enemigo de acusarnos, de dañarnos y de dañar al pueblo de Dios. Pero ¿qué más vamos a hacer? Vamos a quitar este oprobio. Diga conmigo: este es el año donde vamos a restaurar los muros de nuestra vida, y todo lo que estaba caído va a volver a ser ¿qué? Edificado. 2021 es el año donde Dios va a volver a reconstruir cada una de las cosas, hermano. Y yo le decía: Señor, ¿cómo hicieron estos hombres de la antigüedad para poder no caer, Señor? Para poder no echar marcha atrás, para poder... Y mire lo que pensaban estos hombres mientras edificaban. Y lo apunté y lo escuché y me pareció impresionante. ¿Sabe cómo hacía el ejército para vencer cada uno de sus enemigos? Tenían un lema y decían: si me detengo, por favor, empújeme. Mire esto tan tremendo: si me detengo, empújeme. Si me caigo, levánteme. Pero si voy a retroceder, dispáreme, pero nadie va a dar un paso atrás. Y me parecía impresionante como estos hombres decían: si yo me detengo, por favor, empújeme. Si yo me caigo, por favor, levánteme. Pero si yo voy a dar marcha atrás y voy a retroceder, es preferible que me dispare antes de ir hacia atrás. Y creo que este año 2021 es el año de volver a edificar. Si nos detenemos, Señor, por favor, empújanos. Señor, si nos caemos, por favor, levántanos. Y Señor, si ves que te vamos a negar y que no vamos a profesar tu fe, Señor, más bien quítanos de este lugar, pero que tu palabra nunca vuelva atrás. Le estoy diciendo que este es el año donde Dios va a restaurar los muros de nuestra vida, y todo lo que se había caído va a volver a ser edificado. Yo no sé si usted lo cree en casa, pero yo lo creo, hermano. Yo creo literalmente que este es el año de donde Dios va a hacer que las cosas se edifiquen. Lo que se cayó en el 2020, ese es el año donde Dios lo va a restaurar. Pastor, ¿por qué lo va a restaurar? Porque usted dice: no,
porque lo hizo en el tiempo de Israel, porque lo hizo en el tiempo de Salomón, porque lo hizo en el tiempo cuando los muros de Jerusalén cayeron, porque lo hizo en el tiempo de Martín Lutero, porque lo hizo en el tiempo de Calvino, y ahora lo va a hacer en este último tiempo. Les repito para terminar, 4 cosas. La adoración va a ser restaurada, la oración va a ser restaurada y la palabra, la profecía va a ser restaurada, y por último el fuego de Dios va a volver a latir en los altares. Así es que, hermano, yo creo que esta es la palabra, y si usted quiere recibirla, hermano, tómela, créala, pero yo creo literalmente que este es el año de la edificación. Y me gustaría hacer una oración por todos los que han fallado, han caído, se han desbaratado en esta pandemia, para que Dios les dé la oportunidad, hermano. Así como por 70 años el pueblo fue esclavo, creo que también mucha gente en este tiempo volvió al oprobio y volvió a ser esclava. Y me gustaría hacer una oración, y quiero que en casa repita conmigo y diga: Padre Celestial, en esta mañana yo reconozco que me he apartado de la oración, Señor. Padre, yo reconozco que negué tu nombre con las acciones, con los hechos que he hecho, Señor. Pero hoy, Señor, te pido como David: ten piedad de mi vida, ten misericordia, Señor. Padre, te pedimos que en este día tú hagas nuevas todas las cosas, Señor. Limpia nuestros pecados, Señor. Hoy reconocemos nuestras rebeliones, Señor. Contra ti hemos pecado, Señor. He aquí, Señor, que mi pecado ha hecho una división entre ti y entre mi vida, Señor. Pero hoy te pedimos misericordia. Dile al Señor allá en tu casa: Señor, purifícame con hisopo, Señor, y yo seré limpio. Lávame en el día de hoy, Señor. Padre, corta las ataduras, Señor. Corta los demonios, corta los derechos legales, y yo quiero ser más blanco, Señor, que las nieves, Señor. Hazme oír, Señor. Hazme oír nuevamente tu voz. Quiero volver al gozo. Quiero volver a la alegría de habitar en tu santuario. Vamos, dígale al Señor allá: Padre, esconde mi rostro de todo lo que quiera hacerme daño. Permíteme hacer nuevamente una casa para ti. Pero lo único que te pedimos en la mañana de hoy es que no te eches de delante de ti nuestro rostro, Señor. Que no quites tu rostro de nosotros, Señor. Padre, lo único que te pitamos es que no quites tu Santo Espíritu, Señor. Que vuelva un espíritu noble, apacible, Señor. Que tú nos puedas librar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Señor, que todo el oprobio que ha venido sobre nuestra vida sea quitada. Y diga conmigo: Padre Celestial, en este 2021 yo quiero edificar, Señor. Quiero edificar la oración, quiero edificar la adoración, quiero edificar la profecía, y quiero que el altar de Dios vuelva a ser de fuego, Señor. Quiero que vuelva a funcionar como tú lo has anhelado, Señor. Y reconstruiremos los muros caídos en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y si usted nos está viendo por primera vez, me gustaría hacer una pequeña oración por su vida. Una pequeña oración donde usted le pueda decir a Jesús que sea el Señor, el amo, el dueño absoluto. La gente dice, la Biblia dice que si confesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, la palabra Señor significa que dueño, autoridad, amo. O sea que si usted confiesa con su boca que Él es su ¿qué? Su amo, su dueño, su Señor, Él dice que serás salvo. La palabra salvación traduce liberación, restauración y bendición. Así es que le invito a que allá en casa donde está, cierre sus ojos, o si se apartó del Señor, cierre sus ojos y repita conmigo y diga: Padre Celestial, hoy te recibo en mi corazón como mi amo, como mi Señor, como mi dueño. Jesús, yo te pido que tú me salves, que tú me restaures, Señor. Haz que yo me levante nuevamente, Señor, y yo te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, en el nombre de Jesús.
Amén. Y bueno, hijos, gracias por sintonizarnos un domingo más. Creo que llegó el año donde vamos a ver las cosas de Dios y la mano de Dios en nuestra vida. Y recuerde que si tienes una ofrenda, tienes algo para darle al Señor, tráelo, mándalo allí a la cuenta que aparece allí. Puedes consignar a las cuentas de la iglesia o puedes venir presencialmente ahora a la iglesia. El domingo hay 3 reuniones: reunión de 8, reunión de 9:45 y reunión de 11:45. Entonces también lo puedes hacer venir, puedes hacer traer tus diezmos, puedes acercarte y traerlos, pero si te queda fácil también puedes consignarlo. Que la mano de Dios esté con ustedes y los bendiga. Hijos, nos vemos la próxima semana. Los amamos y el mejor 2021 está por venir. Lo mejor está por venir a los hijos de Dios. Dios los bendiga. Adórale junto con todos nosotros. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo aquí. Que todo sea como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Que todo sea como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es en el cielo. Vamos allí, adórele. Vamos, dígale allí, vamos acá, ayúdeme. Vamos, dígaselo. Un poco más fuerte, dile. Vamos un poco más fuerte, hijos. Muy bien, vamos. Vamos, dígaselo. Vamos otra vez, dile otra vez. Vamos, dígale. Vamos allá en casa, levántese y dile, haga así. Vamos, dígale. Vamos, así como está, sígale. Vamos, solamente adórele.